Bienvenidos a otra clase de metodología de la investigación. En este caso vamos a estar hablando de técnicas e instrumentos para la recolección de los datos. Las técnicas son procedimientos y actividades que le permiten al investigador tener acceso a los datos o a la información necesaria para dar cumplimiento al objetivo de la investigación y fundamentalmente responder la pregunta problema. Vamos a tener dos tipos de datos. Los datos primarios son datos recolectados originalmente y son recogidos por primera vez por el investigador. En el caso de que recolectemos datos primarios, las técnicas de recolección pueden ser observación, entrevista o encuesta. Y en este caso, el tipo de estudio se va a denominar prospectivo, ya que se realiza de este momento hacia adelante. Sin embargo, tenemos otro tipo de datos a los cuales llamamos datos secundarios, que son aquellos datos que ya han sido recogidos por otro investigador, ya se encuentran disponibles y por lo tanto vamos a utilizar como técnica de recolección la documentación. ¿Por qué? Porque otro investigador ya recogió los datos y los tenemos disponibles. En este caso vamos a poder utilizar publicaciones, libros, artículos, sitios web y otros lugares relacionados donde podamos encontrar información. En el caso de utilizar datos de tipo secundario, los estudios sí o sí son retrospectivos. ¿Por qué? Porque los datos ya fueron recolectados en el pasado. Vamos a ver que las técnicas para recolectar los datos son un procedimiento o una forma particular de obtener datos e información. Dentro de las técnicas tenemos la observación, la entrevista y las encuestas. En el caso de la observación vamos a ver que podemos observar datos, fenómenos, hechos y puede ser una observación estructurada con una lista de cotejo o con una escala de estimación o no estructurada con un diario de campo, con cámaras con fotográficas, con cámaras de video. En el caso de las entrevistas, vamos a hablar de que existe una interrelación humana. Las entrevistas pueden ser estructuradas también, donde hay una guía de entrevista y además se utiliza un grabador o una cámara de video, o no estructurada, donde el entrevistador toma apuntes en un libro de notas, aunque también puede llevar un grabador o una cámara de video. Y en el caso de las encuestas, es un tipo de técnica donde hay una búsqueda sistemática de la información. Pueden ser encuestas orales, donde hay una guía de la encuesta, un cuestionario, bien, también puede haber un grabador, puede haber una cámara de video. La encuesta puede ser escrita, donde hay un cuestionario que la persona debe responder. Y actualmente, que tengo que agregarlo acá, también podemos hablar de encuestas digitales cuando recibimos un enlace, por ejemplo, a un formulario de Google. Vamos a ver cada una de ellas. En el caso de la observación, es un procedimiento en el que el investigador busca obtener información objetiva acerca del comportamiento de procesos existentes. Vamos a ver que se pueden observar distintos tipos de cosas, como por ejemplo mapas, donde vamos a poder observar planos o croquis. Podemos observar con un diario, donde hay un relato escrito de experiencias vividas. Podemos tener un cuaderno de notas, donde se escribe todo tipo de información que estemos observando. Un cuadro de trabajo, donde haya representaciones gráficas, mapas conceptuales. Bien, también vamos a poder observar como medio de observación, con una cámara fotográfica, una cámara filmadora, un grabador. Y dentro de las modalidades de la observación vamos a ver que tenemos, por ejemplo, modalidades de medios utilizados, donde la observación puede ser no estructurada o estructurada, donde de acuerdo a la participación del observador puede ser participante o no participante. De acuerdo al número de observadores puede ser individual o en equipo, y de acuerdo al lugar donde se observa puede ser la vida real, donde llamamos campo de trabajo, o puede ser en el laboratorio. ¿Qué ventajas tiene la observación? Primero y principal, se obtiene observación independientemente del deseo de proporcionarla, es decir, el investigador levanta información sin que el que sea observado desee o no proporcionar esa información. Es decir, nosotros la estamos mirando y la podemos levantar.
Además, también vamos a obtener información tal y cual ocurre, no hay intermediarios en este momento, ¿bien? Y además también podemos ver que se registran acontecimientos que ocurren de forma simultánea a lo que nosotros estamos queriendo observar. Y como decía anteriormente, se registran hechos sin intermediarios. Esas son las ventajas que tiene, es algo muy espontáneo poder observar. Sin embargo, también tiene desventajas, como por ejemplo la limitación del tiempo. Hay observaciones donde no podemos estar todo el día esperando que ocurra el fenómeno, ¿bien? También hay momentos o situaciones que no se pueden observar por un extraño, es decir, que el investigador para poder entrar al campo y levantar los datos tiene que pedir autorización, no todas pueden ser observadas por un extraño, ¿bien? La observación es un tipo de técnica muy subjetiva, por lo tanto puede haber un error por parte del investigador debido a sus propias necesidades, subjetividades, a sus propios valores en el momento de observar. Y finalmente vamos a ver que en esta técnica, en la observación, los resultados parecen ser menos rigurosos porque escapan a la cuantificación, tienen que ver con la subjetividad del investigador. Por otro lado, tenemos la entrevista, donde es una técnica que se emplea para temas que tienen que ver con el interés de las personas, donde hay alguien a quien le hacemos preguntas, que es el entrevistado, y el investigador se convierte en un entrevistador. Bien, es una técnica de mayor profundidad, donde hay una interrelación humana, muy distinto a la observación o a la encuesta. Dentro del tipo de entrevistas podemos tener entrevistas estructuradas o formales, donde hay una guía de entrevista que puede servir como instrumento para responder las respuestas. Tenemos guías no estructuradas, entrevistas no estructuradas o completamente informales, donde se basa en el diálogo cara a cara entre el entrevistador y el entrevistado. Y finalmente tenemos la entrevista semiestructurada, donde se puede emplear una guía de entrevistas, también un grabador, una cámara de video y además puede haber un diálogo que va surgiendo de las preguntas que el entrevistador le va haciendo al entrevistado. Por otro lado, en el caso de la encuesta, que es una técnica de tipo oral, escrita y también digital, bien, tiene como intención o propósito obtener información de un grupo o de una muestra de individuos que en general es mucho más grande que la entrevista en relación con la opinión sobre un tema específico. Bien, para realizar una encuesta hay una serie de etapas. Como primera medida tenemos que hacer una revisión bibliográfica para conocer si existen ya encuestas que estén estandarizadas y que estén validadas para poder levantar estos datos, para que nosotros no tengamos que generar nuestra propia encuesta. Bien, después vamos a tener que especificar los objetivos de la investigación en nuestra encuesta. Eso tiene que quedar muy claro, es decir, la encuesta debe cumplir los objetivos de la investigación. Debemos delimitar las unidades muestrales, es decir, tenemos que tener en cuenta el diseño de la muestra. Y también vamos a seleccionar la modalidad de la encuesta, si va a ser personal, telefónica, por correo, digital, y en este caso vamos a tener siempre en cuenta los recursos y el tiempo disponible para realizar la encuesta. Cuando realizamos el diseño del cuestionario, que es la herramienta que acompaña la encuesta, tenemos que tener muy en clara la formulación de las preguntas y hacer un pretest o una prueba previa del cuestionario para ver si funciona o no funciona. Bien. Luego lo que hacemos es administrar ese cuestionario, es decir, el trabajo de campo. Iniciamos este levantamiento de datos a través de nuestro cuestionario. Luego vamos a codificar las preguntas abiertas y vamos a depurar todo lo que se haya respondido en los cuestionarios. Se procesa y se analiza los datos y finalmente se redacta el informe. Como dice ahí, el cuestionario es el principal instrumento de recogida de datos dentro de la técnica encuesta. ¿Qué ventaja tiene? Que la información se puede obtener de cualquier población, se puede obtener información sobre hechos pasados, hay una gran capacidad para estandarizar los datos, es relativamente barato, se puede trabajar con un gran número de unidades muestrales, pero tiene como desventaja
que no se analizan los temas en profundidad, no se analizan los temas complejos. Por eso muchas veces se plantea que la encuesta luego se puede complementar con la técnica entrevista para poder analizar más los datos en profundidad. Vamos a ver que en general siempre hay como una confusión entre lo que es encuesta, entrevista y cuestionario. Como decíamos anteriormente, la encuesta es una técnica que obtiene información representativa de un grupo grande de personas, aplica un cuestionario a ese número de individuos seleccionados y el cuestionario es el instrumento para la investigación. La entrevista, por otro lado, es una conversación, una interrelación entre dos personas con el fin de obtener información. Muchas veces puede ser de género periodístico y se utiliza como un instrumento para obtener información y se puede aplicar a entrevistas de semblanza que tienen que ver con la vida de una persona o entrevistas de información donde la persona entrevistada habla de un tema que conoce en profundidad. Y por otro lado tenemos el cuestionario, que es un instrumento. Las primeras dos, la encuesta y la entrevista, son técnicas, mientras que el cuestionario es un instrumento que consiste en una serie de preguntas que están escritas, ya sea las podemos leer, las podemos llenar en un papel o podemos hacer un cuestionario digital, bien, que se aplican dentro de una encuesta o dentro de una entrevista y funciona como una base para ambas. Entonces, la encuesta y la entrevista son técnicas, el cuestionario es una herramienta. Y dentro de los instrumentos o herramientas para recolectar los datos, vamos a decir que el instrumento es cualquier recurso, dispositivo o formato en papel o digital que se utilice para obtener, registrar o almacenar información. Los tipos de instrumentos pueden ser un grabador, una cámara, una ficha, un cuestionario, una computadora, una guía de cotejo, una escala de estimación. Y siempre vamos a tener en cuenta el uso del tipo de instrumento de acuerdo a la naturaleza de los datos que nosotros queremos levantar.